Entonces, lo que habíamos dicho es que íbamos a terminar de ver el anexo que le pusimos al estudio de nuestra lección, a la última lección de la verdad presente en Deuteronomio, que son el estudio de las citas, es el estudio de las citas a Moisés en el Nuevo Testamento. Entonces, como hombre, fíjense que eso es importante porque es ejemplo para nosotros, para llegar a conocer quién era Él y cuál era su misión, para llegar a tener fe en Jehová y en su palabra, porque esa es la verdadera fe, y para llegar a vencer por la fe, Jesús tuvo que alimentarse de toda palabra que sale de la boca de Jehová, empezando por la ley de Moisés y siguiendo por los salmos y todos los profetas. Y eso es lo que tendrían que hacer todos sus hermanos, todos los que llegaran a tener la fe de Jesús en Jehová, su Dios y Padre. Porque eso es lo importante. Si Jesús iba a tener hermanos, es porque sus hermanos iban a seguir el mismo camino que él, iban a tener la misma fe que él. ¿En quién? En su Dios y Padre. Por eso las palabras finales del Antiguo Testamento nos llaman a acordarnos de la ley de Moisés, en la cual Dios no solo nos dejó ordenanzas y leyes para todo Israel, sino las profecías que se terminarían de cumplir en el tiempo de la última generación, como dice Malaquías 4:4. Acordaos de la ley de Moisés mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Y después continúa diciendo que Él nos enviaría el profeta Elías. ¿Para qué? Para que nos acordemos de la ley de Moisés, para que nos volvamos a Él. Porque, como en el tiempo en el que Dios mandó a Elías a su pueblo Israel, en medio de su pueblo habría, ¿qué cosa? Estaría Jezabel y los profetas de Baal. Ahora, ¿quiénes eran los profetas de Baal? Los profetas que Jezabel había puesto en lugar de los profetas de Jehová, los que comían de la mesa de Jezabel. Y por eso Jesús, en Mateo 24, anunciando lo que pasaría en nuestro tiempo, dijo que habría entre su pueblo siervos que estarían comiendo y bebiendo con los borrachos, o sea, los que comen de la mesa de Jezabel. Entonces, el que come y bebe con los borrachos y se sienta en esa mesa, termina siendo un profeta de Baal, aunque el ángel de la Odisea no lo sepa. Entonces, ¿por qué el pueblo de Dios estaría adorando al sol? Y fíjense qué importante es eso de entenderlo cuando sabemos qué día es hoy. Hoy es el día del nacimiento del dios de Roma. Hoy, 25 de diciembre, es el día del nacimiento del dios Sol invicto, de Apolo, el dios de las fortalezas, porque la profecía anunciaba que los apóstatas de la iglesia primitiva adorarían al dios de las fortalezas, al dios de Roma, a un dios ajeno, y apostatarían de Jehová, del dios de sus padres. Entonces Roma celebra el nacimiento de ¿quién? Del dios Sol, al que llama Cristo, el nacimiento de Apolo. Entonces por eso nosotros tenemos que entender qué es lo que está pasando para poder explicarles a nuestros hermanos, primero a nuestros hermanos adventistas y después a nuestros hermanos que están en medio de la Gran Babilonia. ¿Qué está pasando? ¿Por qué el mensaje del primer ángel los llama a adorar al único Dios verdadero, al que no conocen ni están adorando? Entonces, pero si nos acordamos de la ley de Moisés, que eran las escrituras que enseñaron Jesús y los apóstoles, las escrituras en las que deberíamos buscar para recuperar el conocimiento de la verdad echada por tierra y llegar a tener la fe de Jesús y la iglesia primitiva, entonces podríamos abrir los ojos. Por esa causa, como era la Biblia de la iglesia primitiva, era la Biblia de Jesús, cuando los apóstoles Jesús la citaron a Moisés también. Y en las palabras del Nuevo Testamento encontramos 80 citas en las que se nombra a Moisés. Y lo que íbamos a hacer era estudiarlas. Acuérdense que estamos leyendo las palabras de los cadáveres de los dos testigos, que contienen las palabras que los sabios de Roma introdujeron en la Biblia católica. ¿Para qué? Para dar sustento a las doctrinas de Roma. Entonces, por eso, la mayoría son correctas, pero hay algunos casos donde hay palabras de los sabios de Roma. La primera vez que aparece en el Nuevo Testamento Moisés es en Mateo 8:4, que dice: entonces Jesús les dijo, mira, no lo digas a nadie,
¿Cuándo pasó esto? Cuando sanó a uno de los leprosos de lepra. Mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Entonces, ¿qué está diciendo Jesús? Le está enseñando a quién, a su pueblo, a hacer lo que Dios ordenó por medio de Moisés. Porque después diría ni una jota ni una tilde cambiara de la ley. Y ellos tenían que cumplirlo. O sea, Jesús no vino a abrogar, como él dijo, la ley, sino a cumplirla. Porque nació en mujer y nació bajo la ley, y él tenía que cumplirla. Y la conocía muy bien, y le enseñaba a quienes, a todos los que conocía, a guardarlas. Mateo 17:13 es la segunda cita. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Esta es una de las escenas en el monte de la transfiguración. Entonces se apareció Moisés y se apareció Elías para darle ánimo. Dos hombres, como Jesús. Moisés, que había muerto y después había sido llevado al cielo, y Elías, que había sido llevado al cielo sin ver la muerte. Entonces, como Dios después le dio el a entender, ahí había tres ejemplos: Moisés, Elías y Jesús. Entonces, ¿qué pasaría con ellos? Esos son los tres ejemplos de lo que pasarían con todos los hombres que fueran salvos. Moisés murió y después fue resucitado, como todos los que son salvos y mueren. Algunos van a ir al cielo sin ver la muerte, como Elías, y otros son los que van a seguir al Cordero por donde quiera que van. ¿Y quiénes son los que siguen al Cordero por donde quiera que va? Por eso tenemos que entender bien la profecía para entender qué es lo que va a pasar, porque muchos adventistas creen que los 144.000 son los que van a ir al cielo como Elías sin ver la muerte. Entonces, y eso se cumple de un modo simbólico. ¿Por qué? Porque los 144.000 son los que ascienden al cielo y están con Jesús en la cima del monte Sión antes del tiempo angustia. Y están en el cielo simbólicamente, están con Jesús en la cima del monte Sión, teniendo el nombre de Dios y el Cordero escrito en la frente, pero después van a la batalla con el Cordero, siguiendo las pisadas de Jesús, como Dios le mostró a Elena en una de sus visiones. Y llegan al lugar del camino donde el camino está manchado con sangre, porque algunos van a ser martirizados como Jesús. Pero ese es el tema, entonces tenemos que entenderlo. La próxima cita está en Mateo 17:4, cuando Pedro le dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Quería hacerle un tabernáculo como los que se hacían en la fiesta de los tabernáculos. Y Mateo 19:7 es la próxima cita. Y le dijeron: ¿por qué pues Moisés mandó dar carta de divorcio y repudiarla? Porque Jesús le estaba enseñando que el que repudia a su mujer sin que haya adulterio, y ésta sea un otro hombre, adultera. ¿Qué pasa acá? Si alguien se unía a una mujer repudiada, adulteraba. ¿Por qué? Porque hay una sola forma en que se rompe, para Dios se rompe el vínculo del matrimonio, es el adulterio. Es lo que pasó con Israel, por el cual Israel rompió su vínculo con Jehová, por adorar a dioses ajenos. Entonces la siguiente es Mateo 19:8. Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Entonces, ¿qué pasaba ahí? Ese no es el plan de Dios. Pero había en la ley de Moisés algo que les permitía hacerlo, pero ellos lo habían distorsionado. Mateo 22:24. ¿Qué le dijeron a Jesús? Maestro, Moisés dijo:
si alguno muere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Y después le sigue diciendo, ¿qué va a pasar en la resurrección? ¿Por qué? ¿De cuál de los dos va a ser mujer? ¿O de cuál de todos los que, todos los hermanos que sucesivamente la tuvieron por mujer para engendrar, que generara hijos y no engendró, va a ser el esposo de esta mujer? ¿Y qué le dijo Jesús? Que en ese caso, porque tenemos que tener en cuenta todo lo que dice la palabra de Dios, los que vivieron esta experiencia van a ser como ángeles. No van a tener ningún problema en el cielo. Ahora, en Mateo 23:2, esta es la próxima, y Jesús le dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. ¿Por qué? Porque ellos eran los maestros de la ley. ¿Y qué tenían que enseñar? La ley de Moisés. Ahora, el problema de ellos era que decían y no hacían, no la guardaban la ley. Pero Jesús le dice, bueno, cuando les enseñan a Moisés, hagan lo que les dice, porque está escrito en la ley de Moisés. Ahora, pero hagan lo que dice la ley y lo que enseñan los fariseos, pero no lo que hacen los fariseos, le digo. La próxima cita, saltamos ya a Marcos, y se empieza a repetir, como digamos, se repiten justamente las historias en los evangelios, se repite la cita de los eventos. Y le dijo, mira, no digas a nadie, si no ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés para testimonio a ellos. Y porque eso estaba vigente. Y después vamos a ver que Pablo mismo hizo esa ceremonia para mostrarle a los judíos que él no estaba en contra de la ley, que él no anunciaba la anulación de la ley de Moisés. La próxima la encontrás en Marcos 7:10, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Entonces fíjense que estamos citando lo que dice la ley de Moisés. Y en Marcos 9:4, de vuelta vamos al monte de la configuración, Marcos 9:4 y 5, donde ahí aparecen Moisés y Elías con Jesús. Y Pedro le pregunta a Jesús si quiere que hagan 3 enramadas, una para él, otra para Moisés y otra para Elías. En Marcos 10:3, Jesús les responde a las preguntas. ¿Qué os mandó Moisés? Cuando le preguntan, ¿qué dice Jesús? Cita como referencia a quién, a la ley de Moisés. Eso es lo que hay que hacer. Y ellos le dicen, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y ahí Jesús les contesta, por la dureza de vuestros corazones. Pero él estaba diciendo que si hacían eso y la repudiaban, el vínculo no se disolvía, porque el que se casaba con esa mujer adulteraba. Marcos 2:6-9. Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriera y dejara esposa, pero no dejara hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. De vuelta es la misma pregunta. ¿Qué va a pasar en la resurrección? Marcos 12:26. Pero respecto a que los muertos no resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habla a Dios en la zarza diciendo? ¿Qué le dice? Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. ¿Qué significa esto? ¿Qué les quiso decir Jesús? ¿Cuál es el tema? Fíjense, la resurrección de los muertos. ¿Qué decía Jesús? Los muertos van a resucitar. Y les dice, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo Dios le habla a Moisés en la zarza diciendo, yo soy, ¿quién? El Dios de Abraham. El Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y sigue diciéndoles,
Dios es Dios de vivos, no de muertos, diciéndoles que Abraham, Isaac y Jacob viven. ¿Qué quiere decir eso? ¿Habían resucitado? ¿Qué piensan ustedes? Fíjense, vamos a ver algo. Por lo menos yo no leí en ningún lado que hayan ellos resucitado. ¿Y por qué les dice que Dios es Dios de vivos, no de muertos? A ver, vamos a Lucas. Porque los va a resucitar cuando llegue el momento de resucitar a todos los que creyeron en la promesa. Ajá. ¿Y qué significa que eso? Están vivos, están durmiendo. Se puede interpretar que están durmiendo o que Jesús le está diciendo que resucitaron, porque está hablando del ejemplo de la resurrección. Ahora vamos un poco acá, lo que les dice. Claro, capaz que son algunos de los 24 ancianos, andás a ver. Realmente no. Bueno. A David también le dijo cuando tus días se hayan cumplido y vayas al descanso con tus padres. Es decir, nunca habla de muerte, siempre habla de descansar, digamos, de los que son fieles a él, ¿no? Okay, pero hay algo muy interesante que Jesús les dijo, y lo registró Lucas 13:24. Y este es un mensaje para nosotros, y era para ellos. ¿Y qué dijo Jesús? Esforzaos a entrar por la puerta angosta. Porque había que buscarla, Jesús dijo. Delante nuestro estaba puesta otra puerta. Estaría puesta la puerta ancha y muchos entrarían por ella. Ahora, el que tuviera hambre y sed de justicia y tendría que esforzarse para poder entrar por la puerta angosta, porque primero tendría que buscarla y encontrarla. Tendría que arreglar su lámpara para que los dos testigos volvieran a la vida y su testimonio fuera verdadero y encontrar la puerta angosta. Porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán, porque se va a cerrar. ¿Cuándo se cierra? ¿Cuándo es quitado el continuo para el pueblo de la iglesia remanente? Cuando llega el día 9 a la puesta del sol y acaba el tiempo de gracia para el pueblo adventista. Y después llega el día 10, el día en que Jesús va a confesar el nombre de los vencedores en las bodas. Y por eso Jesús está hablando de eso. Después que el padre familia se haya levantado y cerrado la puerta. Y ahí se acabó el continuo. Y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo, como cuando empezó a caer el agua en el diluvio. Por eso Jesús hace una referencia, una analogía con el tiempo de Moisés. Porque Moisés entró en el arca y se cerró la puerta. Y cuando empezó a llover, golpeaban, ábrenos, Moisés, perdón, Noé, abrinos, abrinos. Diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque yo les advertí que buscaran y encontraran la puerta estrecha y no entraran por la puerta ancha, porque iban a recorrer el camino que los iba a llevar a ser ¿qué cosa? Hacedores de maldad, a la perdición, a conocer las profundidades de Satanás, porque el que entra por la puerta ancha, que es el falso Jesús, y se hace habitación de demonios, parte de la sinagoga de Satanás, y va a llegar a ser un hacedor de maldad, hijo del padre de maldad. Entonces, y en ese momento, Dios les va a decir hacedores de maldad, ¿por qué? Porque ya van a ser plantas de cizaña maduras. Y Jesús dice, allí será el lloro y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, ¿a quién? Por eso Jesús dice, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob, y a todos los profetas del reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Entonces, ¿por qué dice cuando veáis a Abraham, a Isaac, y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios? ¿Por qué dice eso? Y esto es muy importante entenderlo. ¿Por qué? Ahora, si Dios los había resucitado, Abraham, Isaac y Jacob, por eso Jesús decía, Dios es Dios de vivos,
no lo sabemos. Lo que sí él estaba diciendo es que, porque esto se aplicaba al pueblo judío y a nosotros, porque ellos les cerró la puerta cuando llegó el primer sitio sobre Jerusalén en el año 66 y medio, que Abraham, Isaac y Jacob estarían en el reino de Dios, junto a todos los profetas de Dios, a todos los que murieron por predicar justamente las palabras de Dios, incluyendo a Isaías, incluyendo al último, que fue Juan el Bautista, que fueron resucitados cuando en la resurrección que hubo cuando Jesús resucitó, cuando él fue a su Padre y llevó con él las primicias de entre los muertos. Entonces, ¿dónde estarían Abraham, Isaac y Jacob? Y todos los profetas, como dice él, en el reino de Dios. Entonces acá nos está diciendo quiénes son los 24 ancianos, simbólicamente 24, pero aparentemente son más, como Dios le mostró en la Juárez. Es un símbolo de los 24. Entonces, ellos resucitarían, por eso Jesús le dice, cuidado. Ahora, Jehová es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Es Dios de vivos, no de muertos. ¿Por qué? Algunos estaban durmiendo y serían resucitados, y otros ya habían resucitado como Moisés. Y estaban con Dios. Y con Elías. Y el otro, ¿sí? Perdón. Me queda picando el tema de la resurrección especial, porque a Daniel le prometió eso también. Y yo tenía entendido, o sea, por lo menos estuve lucubrando en mi cabeza eso, que a Daniel lo iba a resucitar en la segunda venida, pero puede ser que también lo haya resucitado acá. No, a Daniel le dijo claramente que él va a resucitar al fin de los días. Al fin de los días de la profecía que él estaba anunciando, o sea, en la resurrección especial que va a haber, en la sexta plaga. Okay. Pero acá está hablando de otra cosa. Estas son las primicias, el cumplimiento de la fiesta de las primicias, porque Jesús muere en la fiesta de la Pascua, en el antitipo de Egipto, para liberarnos de Egipto, ¿no? Del Egipto espiritual, de la esclavitud del pecado, del reino de este mundo, del príncipe de este mundo. Y después Él resucita. Al tercer día, como dice la profecía de Oseas 6, resucitaría. Y con Él las primicias. Ahora, y por eso cuando se abría la puerta del reino de Dios, ¿no? El que entrara ahí estaría ¿con quién? ¿En el reino de Dios con quién? Como dice Jesús, con Abraham, Isaac, Jacob y todos los profetas de Dios. Porque los 24 ancianos fueron llevados con Jesús y completaron los 24, porque antes estaban ¿quién? Enoc, Moisés y Elías. Cuando resucitó, fueron las primicias que él llevó al cielo. ¿Llevó a quién? A todos sus testigos. A Abraham, Isaac, a Jacob y a todos sus testigos que murieron por ser sus testigos. Entonces volvamos un poco a las palabras de Jesús. Por eso él decía, cuidado. Tengo una curiosidad, hermano Cristian, sí. Perdón. ¿Sí? Tengo una curiosidad. Y a su madre, la Virgen María, ¿cuándo la resucitará a ella? ¿O también resucitó en la primera resurrección de Jesucristo? No, ella estaba viva. Acuérdense que en Pentecostés, ella, con todos los que estaban esperando recibir el Espíritu Santo, estaban unánimes juntos en el aposento alto. Porque ella, como todos nosotros, era una mujer que tenía que ser redimida. Y ahí, con todos los que recibieron el Espíritu Santo en Pentecostés, ella también lo recibió. Ahí lo recibió. Ahí nació de Dios. Como todos sus hermanos. Y ahí empezó a ser transformada por Dios a imagen de Jesús. Porque ella también necesitaba que la promesa se cumpliera en ella. Porque era una mujer como todas las mujeres. No es lo que dice Roma. Era una mujer como todos nosotros, y todos pecamos y estábamos destituidos de la gloria de Dios, incluso también María, aunque era una mujer que era consagrada a Dios. Entonces ahí recibió el Espíritu Santo la promesa, ahí nació Dios, y ahí empezó a ser transformada a imagen de Jesús. ¿Y cuándo va a resucitar? Y va a resucitar, no sabemos si va a resucitar en la resurrección especial o en la segunda venida,
Pero la Biblia no dice nada que Dios la haya resucitado ni la haya llevado al cielo, como dice Roma, es una tradición romana. Ok, hermano, gracias. No, por favor. Entonces, volvamos a las citas que estamos viendo. Entonces Jesús le dice, ¿por qué le dijo a Moisés, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y el Dios de Jacob? Y Jesús dice, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Y la próxima cita la encontramos en Lucas 2. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. ¿Por qué? Porque es un rito que tenían que cumplir. Tenían que cumplir los padres de Moisés. ¿Para qué? Porque se tenían que purificar. Habían tenido un hijo y tenían que presentarlo al 8º día y tenía que ser circuncidado. Y le trajeron a Jerusalén para presentarle a quién? A Jehová, al Señor. Y conforme a quién? A la ley de Moisés, porque Jesús nació de mujer y nació bajo la ley, como dice Pablo. Y en Lucas 5:14 leemos, y él le mandó que no le dijese a nadie, sino, ve, le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación, según mandó Moisés, para testimonio a ellos. ¿Para testimonio de qué? Que estás siguiendo lo que dice la ley de Moisés y también que Dios te sanó. Y en Lucas 9:30 leemos, y aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, de vuelta el monte de la transfiguración y la oferta de Pedro de hacer 3 enramadas, una para Jesús, otra para Moisés y una para Elías, y agrega Lucas, no sabiendo lo que decía, porque a ver, simplemente se ofreció a hacer eso, porque era muy impetuoso. Y dice, bueno, estamos bárbaros acá, a ver si nos quedamos acá. Hacemos 3 enramadas y nos quedamos acá. Y en Lucas 16:29, ¿no? Esto es parte de quién? De la parábola del rico y Lázaro. Y esto es apócrifa, es claramente apócrifa. Entonces, fíjense, acá encontramos una cita a Moisés, ¿de quién? De una parte apócrifa. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Y en el versículo 31 más Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos y vaya a ellos. ¿Por qué? Porque ahí estaba el rico, estaba Lázaro en el seno de Abraham y el rico estaba siendo torturado con el fuego eterno en el infierno. Esas son las palabras de Roma. Y ahora vamos a Lucas 20:28. Donde de vuelta es la misma pregunta que se repite. Si el hermano Moisés nos escribió... Sí. Apócrifa, ¿verdad? ¿Qué? Toda esa parábola es Toda, sí, es una abominación. Tal cual, sí, sí. En Lucas 20:28 leemos, de vuelta que Moisés nos escribió, le pregunta a Jesús, si el hermano de alguno muriere teniendo mujer y no dejaré hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Y le pregunta entonces a Jesús en la resurrección qué va a pasar. Ahora vamos al próximo versículo. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces, ¿qué dice Jesús? Que al llamar a Jehová, Dios de Abraham, Isaac y de Jacob, Dios estaba enseñando que Abraham, Isaac y Jacob iban a resucitar, porque estaba enseñando la resurrección, porque está hablando de eso, en cuanto a que los muertos han de resucitar. ¿Qué dice Jesús? Moisés lo enseñó. Y por eso le enseñaba que el que entra al reino de los cielos va a estar en la presencia de Dios, pero también ¿dónde? Porque ahí van a estar Abraham, Isaac y Jacob. Porque la promesa a ellos se cumpliría cuando viniera el Mesías.
En Lucas 24, 27 leemos, y comenzando desde Moisés, Jesús, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Entonces, Jesús mismo siempre citó a Moisés y a todos los profetas del Antiguo Testamento, porque ellos eran los que daban testimonio de él. Y de ese modo nos enseñó a cómo encontrar la puerta estrecha. Y tendríamos que esforzarnos en leer y oír las palabras de Moisés, los salmos del profeta, para encontrar la puerta estrecha. Entonces, ese es el camino en el cual nos alimentaríamos de toda palabra que sale de la boca de Dios para poder vivir, para conocer la verdad. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Y en Lucas 24, 44, les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí, ¿dónde? En la ley de Moisés, porque es una profecía que hablaba el Mesías, y también, como él dijo, es una profecía que se va a terminar de cumplir, ¿cuándo? Recién, cuando todo se haya cumplido, cuando después del milenio haya cielos nuevos y tierra nueva. Pero Jesús les enseñó todo lo que estaba escrito de él en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y en Juan 1:17 leemos, pues la ley por medio de Moisés fue dada. Entonces, ¿quién la dio? No la dio Moisés, fue Dios el que se la dio, a él. Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y en Juan 1:45 leemos, Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley. Fíjense que estos eran judíos, discípulos de Juan, en que le preparaba el camino a quién, al Mesías, a Jehová, a nuestro Dios. ¿Y qué le dijeron? ¿Qué le dijo Felipe a Natanael? Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, porque ellos conocían lo que decía la ley del Mesías. De quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. ¿Cómo lo identificaban? Como el hijo de José, hijo de David. Juan 3:14 leemos, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, porque lo que pasó en el desierto era un símbolo. ¿Quién había picado a los hombres que se habían quejado y habían dudado de Dios? La serpiente, que era las serpientes ardientes, que era un símbolo de Satanás. ¿Y qué corría por las venas de ellos? El veneno de la serpiente. ¿Y qué pasaba cuando ese veneno llegaba a su sistema nervioso? Morían. ¿Y cómo serían salvos? Entonces Dios le mandó a Moisés que hiciera algo simbólico y que confiara en que él los iba a librar. ¿Qué iba a hacer Dios? Iba a quitar el veneno y le iba a clavar ¿dónde? En el madero. Porque esa es la promesa, es parte del Evangelio. Porque lo que queda clavado en el madero es el veneno de la serpiente. Es la serpiente. Porque la serpiente nos picó a Adán y Eva, metió su veneno en Adán y Eva, llegó a nosotros y nos reclama como propios. Ahora, la promesa de Dios es que si confiamos en lo que Él hizo en el madero, poniéndole el veneno a la serpiente en quién, en el Mesías, en el Cordero Inocente, para que Él muriera en nuestro lugar y ese veneno quedara clavado en el madero, nosotros también seríamos salvos. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, ¿para qué? Para que todo el que creyera en la promesa de Dios, que Él quitaría ese veneno del torrente sanguíneo y lo clavaría en el madero. Y eso pasó, porque todos vivieron, todos los que creyeron vivieron. Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Para qué? De vuelta, para que todo aquel que crea en Él sea liberado del veneno de la serpiente, que está en nuestro torrente sanguíneo, de otro modo, como la ley del pecado escrita en nuestra mente y en nuestro corazón. Por eso somos esclavos del pecado. Entonces Jesús, fíjense que enseñaba para que entendieran lo que pasó en ese tiempo, que era un símbolo que se iba a repetir, un símbolo
de lo que Dios iba a hacer cuando trajera su Cordero. En Juan 5:45 leemos: no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. O sea, yo no soy el príncipe de este mundo que los voy a acusar. Ahora, ¿pero qué los acusa? Aparte del príncipe de este mundo, la conciencia de ustedes y la ley. Porque ustedes conocen la ley, porque es algo que conocen y saben cuando la violan. Porque si creyereis a Moisés, me creeríais a mí, porque dice Jesús, de mí escribió él. Entonces, por eso, cuando uno va a la ley y entiende de qué habla de Jesús. Porque si creyereis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió, ¿quién? Moisés. Porque todas las ceremonias del santuario, todas las ceremonias de fiestas solemnes de Jehová, que hablan de lo que Dios haría, estaban hablando de quién, del Mesías, lo que Dios haría, como cuando puso el madero con la serpiente y les quitó el veneno a la serpiente. Juan 6:32. Y Jesús les dijo: de cierto, cierto os digo, ¿no os dio Moisés el pan del cielo? ¿Quién les dio el maná? Se los dio Dios. Ahora, pero ese también era un símbolo. ¿De quién? Del verdadero pan del cielo. Mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, el antitipo del maná. Y ese es el alimento que tenemos que comer en la Pascua, el verdadero pan del cielo. En Juan 7:19 leemos: no os dio Moisés la ley, y ninguno de vosotros cumple la ley. ¿Por qué procuráis matarme? Porque lo querían matar. Y si ninguno cumplía la ley, y le pregunta a él, ¿por qué me preocuparán matar a mí? ¿Violé la ley de Moisés, la que ustedes no cumplen? Porque ustedes no cumplen la ley, no pueden cumplirla, yo voy a morir. Pero les pregunta a ellos, ¿por qué me quieren matar? Juan 7:22. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión. No porque sea Moisés, sino de los padres, claramente. O sea, porque la circuncisión fue dada por Dios a quien, a Abraham, Isaac y a Jacob. Pero ¿qué pasa? Está diciendo, bueno, pero está en la ley de Moisés y ustedes se circuncidan por eso. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. ¿Para qué? Para cumplir con la ley. Y por supuesto eso estaba bien. Y Jesús le sigue diciendo, y al hacer eso, no reposan el sábado. Pero al circuncidar no violan la ley. Trataba de enseñarles que abriera los ojos para que entendieran el significado de la ley. Si recibe el hombre la circuncisión al día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada. ¿Os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre? Y estaban ciegos y no entendían. Porque Jesús le enseñaba a sanar a un hombre. Lo puede sanar porque esa es la voluntad de mi Padre, porque no lo hice yo, lo hizo mi Padre. Y al sanar en día de reposo, no quebranté la ley. Ese es el tema. Y bueno, nosotros tenemos que entender también la ley. Juan 8:5. Y en la ley Moisés nos mandó apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? ¿Y qué les dijo Jesús? Se arrodilló y empezó a escribir los pecados de ellos. ¿Y qué les dijo? El que esté libre de culpa, juzgue a su hermano y lance la primera piedra. Como él dijo, no juzguéis. Juan 9:28. Y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. ¿Qué le estaban diciendo? Tú sos discípulo del diablo, no de Dios. Y nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros, el versículo 29, nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero a ese no sabemos de dónde sea. Le están diciendo a Jesús, no te conocemos, no sabemos dónde soy.
Y en Hechos 3:22 leemos, y esto es parte de la enseñanza a los discípulos, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. Entonces ahí está citando la promesa de Dios de enviarles profetas. Y el profeta que hablaría cara a cara con Dios, ¿quién sería? Jesús. Porque a todos los otros Dios les habló en sueños y les dio visiones. Pero al que le hablaría cara a cara, como hablaba antes del diluvio con los hombres, y habló con Moisés, sería Jesús. Y eso es lo que estaba predicando Pedro. El Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y en Hechos 6:11 leemos, entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. O sea, como que Jesús hablaba en contra de Moisés. Y todo lo contrario, Jesús enseñaba a guardar la ley. Hechos 6:14, pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Ahora, ¿pero Jesús iba a destruir el templo? No. Jesús estaba anunciando lo que iba a pasar y ya Dios había anunciado en Daniel 9 que después de las 70 semanas, nuevamente Jerusalén y el templo serían destruidos, después de que su pueblo hubiera dado muerte al Mesías. Pero ellos levantaban falso testimonio, que Jesús iba a destruir Jerusalén. No, Jesús no va a destruir Jerusalén. Y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. No, Jesús no cambió ni una jota ni un tilde de la ley, lo cumplió. Simplemente les enseñó el significado de la profecía, lo que significaba lo que Dios había anunciado que haría, en el que haría un nuevo pacto con ellos. Y eso lo anunció en la ley de Moisés y por medio de todos los profetas. Y Hechos 7:20, ahí todas estas citas son de Esteban, cuando Esteban habla a sus hermanos y hablándoles del anuncio de la ley. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Y sigue en el versículo 29. Al oír estas palabras, porque les cuenta todo el relato, cuando Moisés oyó que justamente sus hermanos sabían que él había matado al egipcio, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. El versículo 31, entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor. Porque ¿qué vio Moisés? Una zarza que ardía y no se consumía. Y Jehová le habla, ¿y qué le dice? Yo soy el Dios de tus padres, Dios de Abraham, de Isaac, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Y sigue el relato. A este Moisés, a quien habían rechazado, diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. ¿Qué le estaba diciendo Esteban? Al que rechazaron Dios les envió. ¿Y ellos a quién habían rechazado? Al Mesías, a quien Dios les había enviado. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos como a mí, a él oiréis. Y les sigue diciendo que Jesús era aquel de quien Moisés habló. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación, en el desierto, con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos. Y sigue relatando lo que pasó ahí con sus padres. Y cuando dijeron a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos qué le haya acontecido. ¿Qué pasó con Israel? Cayó en la idolatría. Versículo 44, seguimos con las palabras de Esteban.
Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto. Entonces, ¿qué vio Moisés? Un modelo exacto de la obra que tenía que hacer. Dios le mostró una maqueta. Tenés que hacerlo de este modo, con estos materiales, etcétera, etcétera. Las instrucciones a un maestro mayor de obras. Y el versículo, y ahora saltamos a Hechos 13:39. Ya dejamos Esteban. Y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Hechos 15:1. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Y estos eran los judaizantes, que estaban negando una parte del Evangelio. La promesa de Dios hecha a Abraham de que en su simiente no solamente serían benditos los judíos, los circuncidados en la carne, sino también todas las naciones de la tierra, los no circuncidados, porque todos serían circuncidados en el corazón. Pero los judaizantes enseñaban que si no se hacían judíos, no podían recibir la bendición de Dios, que era exclusiva para los judíos, para los circuncidados. Y eso era un error, porque no era así. E incluso en la ley de Moisés Dios había anunciado que iba a llamar a celos a los circuncidados por medio de un pueblo que no es pueblo, al quien él bendeciría. Hechos 15:5. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, como si se hubieran vestido de ovejas, se levantaron diciendo, pero no es que eran, sino habían creído y después se habían torcido su camino. Se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Todas las cosas, empezando por la circuncisión. Y no era así. Tenían que guardar todas las cosas que Dios había anunciado en la ley de Moisés que pasarían en el Evangelio del Reino de Dios. Hechos 15:21. Porque Moisés, desde los tiempos antiguos, tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas. ¿Por qué? Porque los maestros de la ley y los rabinos en las sinagogas enseñaban la ley de Moisés. Y en todas las capitales, todas las ciudades del Imperio Romano, había sinagogas, donde todos los sábados los judíos se reunían para estudiar la ley. Y a esas sinagogas iban inicialmente los cristianos, porque eran judíos y tenían que ir a predicarle a sus hermanos cuál era el significado de las promesas de Dios, cuál era el Evangelio del Reino de Dios. Hechos 21:21. Pero se les ha informado en cuanto a ti que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés. Entonces, ¿cuál era la acusación que le hacían a Pablo cuando fue justamente tomado preso? Que él enseñaba a todos los judíos. ¿Por qué él iba a hablar a los hermanos? Tenía que hablar de alimento a tiempo a sus hermanos, que están entre los gentiles, o sea, entre todas las ciudades del Imperio Romano, a apostatar de Moisés. Y eso no era lo que Pablo enseñaba, al contrario, diciéndole que no circuncidan a sus hijos ni observen las costumbres. Y eso era una mentira, porque ¿qué hizo Pablo con Timoteo? Lo circuncidó. ¿Guardaba las costumbres, la ley de Moisés? Sí. Y Pablo enseñaba que todo el que se circuncida tiene que guardar toda la ley. Ahora vamos a Hechos 26:22. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron. Entonces, ¿cuál es el testimonio de Pablo frente a Agripa? Que él enseñaba lo que dijeron los profetas y Moisés. Ahora, y eso es importante para que entendamos cuál es la fe de la iglesia primitiva. En ese tiempo no existía un Nuevo Testamento, no existía la Biblia que tenemos nosotros, existía solamente la Biblia de la iglesia primitiva, que era el Antiguo Testamento. ¿Y qué dice Pablo? Yo no digo nada, yo enseño ¿qué cosa? La palabra de Dios, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y no digo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. ¿Qué estaba anunciando Pablo? El cumplimiento de la profecía. No predicaba nada
que no estuviera en la ley de Moisés y los salmos y los profetas, como hacían todos los discípulos, como hacían todos los miembros de la iglesia primitiva. Hechos 28-23. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. ¿Y quiénes eran estos que iban a él a la posada? Como lo habían echado a la sinagoga, eran los judíos que querían saber. E iban a él para que les enseñara. ¿Y qué les enseñaba? La ley de Moisés y los profetas. Porque Pablo enseñaba la palabra de Dios, por eso decía, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y esa es la fe de la iglesia primitiva. Entonces nosotros cuando sabemos lo que le pasó a los dos testigos, la forma en que Dios nos dijo que tenemos que arreglar nuestras lámparas es que tenemos que volver a la ley de Moisés, los salmos y los profetas, y una vez que entendemos todo lo que dicen la ley, los salmos y profetas sobre Jesús y sobre el Evangelio, ahí poner línea sobre línea las palabras del Nuevo Testamento y podríamos ver claramente cuáles se sujetan a la ley de Dios, cuáles palabras están sujetas a la ley del testimonio del profeta y cuáles no. Y las que no, es evidente que no provienen de Dios. Son las palabras de los sabios de Roma, que los sabios de Roma pusieron en la Biblia, inspirados por Satanás, para enseñar la doctrina de Jezabel. Y ahora vamos a Romanos 5:14. Y Pablo está hablando diciendo, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Romanos 9:15, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Romanos 10:5, porque la justicia que es por la ley, porque de la justicia que es por la ley Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Y después sigue diciendo justamente que de la justicia que es por la fe, de la justicia que es por la fe, Moisés dice así, y es citando Deuteronomio 30, como lo estudiamos hace 2 semanas. ¿Qué dice la ley de Moisés? Que la ley de Dios no va a estar lejos de nosotros, como estaba para ellos, sino que estaría muy cerca de nosotros, en nuestra boca y en nuestro corazón, para que la cumplamos. Y esa es la promesa de Dios. Y esa es la fe que tenía la iglesia primitiva, que era el cumplimiento de la promesa de Dios en la ley de Moisés, los salmos y los profetas. Ahora vamos a Romanos 19. Y ahí hay una cita de Deuteronomio 32, que dice Pablo. Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo insensato os provocaré a ira. ¿Y cuál es ese pueblo insensato? Y después le empieza a hablar, los gentiles. Pero esa promesa se cumpliría en la última generación, donde habría entendido que irían con Jesús a la batalla, con Jehová a la batalla, y empezaría el tiempo de angustia, como dice Daniel 12. Y ahí yo llamaría a celos al pueblo judío, ¿con quién? Con su esposa. Las primicias de la esposa del Cordero, con los 144.000 que irían con él en la batalla. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y la tierra sería iluminada con la gloria de Jehová. La promesa de Dios a Israel. Y ahí entendería. Y ahí llorarían, como dice Zacarías. Ahora vamos a 1 Corintios 9:9. Porque la ley de Moisés está escrito, no pongas bozal al buey que trilla. Entonces, ¿cuáles eran referencias doctrinales de Pablo? Siempre la ley de Moisés, los salmos y los profetas, pero especialmente la ley de Moisés. 1 Corintios 10:12. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y después cita justamente que la roca espiritual que lo seguía era Cristo, que Jesús es la roca. 2 Corintios 3:7. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había justamente de perecer.
Entonces sigue hablando justamente Pablo de lo que pasaba en nuestro tiempo. En el versículo 13, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Versículo 15, y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. ¿Por qué? ¿Qué dice? Ahora, los cristianos leemos a Moisés, pero entendemos lo que Dios quiso decir. Pero ¿qué pasa con los judíos que no quieren aceptar el Evangelio? El velo todavía está puesto en el corazón de ellos y no lo entienden a Moisés, no entienden la profecía. Y por eso rechazaron al Mesías. ¿Hasta cuándo? Hasta que sean llamados a celos. Y vean, y lloren. Segunda Tito 3:8. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. ¿Por qué? Porque no entienden la ley, tienen los ojos cegados respecto a las palabras de Dios en la ley de Moisés, los salmos y los profetas. Hebreos 3:2. El cual es fiel al que lo constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. ¿Verdad? Está echando un perro Griselda ahí. Disculpen. Entonces está hablando de que Jesús es sacerdote en la nueva casa, la cual casa somos nosotros. Como Moisés lo era en el santuario, el tabernáculo del desierto. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno por cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Y después sigue diciendo, pero Cristo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Y eso es lo que tenemos que vivir, porque Jesús nos tiene que hacer columnas en el templo de Dios cuando reedifique los lugares asolados. Y en Hebreos 3:16 leemos, ¿quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Entonces fíjense que continuamente Pablo cita a Moisés, y cita la autoridad de Moisés y la autoridad de las escrituras del Antiguo Testamento. Hebreos 7:14, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. ¿Por qué? Porque hay un nuevo sacerdocio, ya no el de la tribu de Leví, sino del antitipo de los levitas. Pero empezando primero por el sumo sacerdote, que sería del orden de Melquisedec, como Dios le había anunciado. Hebreos 8:5, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Entonces, ¿qué pasa? Todos los ritos que se hacían en el santuario terrenal y las fiestas solemnes eran simbólicos, era un anuncio, era una profecía, era una figura y sombra de las cosas celestiales, de las cosas que Dios instauraría cuando llegara el tiempo de establecer su reino, el reino de los cielos. Como se lo advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Ahora, pero ese modelo no era una copia del santuario celestial como creían algunos adventistas, era un símbolo, era un modelo simbólico de lo que pasaría en el tiempo, que esas cosas fueran reemplazadas por las cosas celestiales mismas, las cosas del reino de Dios. Y como digamos, lo decía claramente el autor de Hebreos, ellos pasarán a ser el templo de Dios. Hebreos 9:19, porque habiendo anunciado a Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata y sopo, y roció el mismo libro. ¿Qué roció? El libro de la ley. Porque de ese modo se estableció el pacto. Porque roció toda la ley. Cuando habla del libro de la ley, está hablando de toda la ley, no de Deuteronomio como se citaba en la lección nuestra. Cuando habla de la ley, el libro de la ley, se está hablando de toda la ley, de todo el Pentateuco. Y también a todo el pueblo.
Hebreos 10:28. Y fíjense, acá estamos hablando de las palabras de Hebreos, que es lo que vamos a estudiar este trimestre. Y vamos a ver que el pueblo adventista no entiende las palabras de Hebreos. Hebreos 10:28. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Hebreos 11:23. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto al rey. Ahora, ¿qué hicieron los padres de Moisés? Cuando el decreto del rey era contrario a la ley de Dios, la voluntad de Dios. No temieron el decreto del rey e hicieron lo que tenían que hacer. Y eso nos pone a prueba a nosotros. O sea, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Tenemos miedo al rey y lo que dice el rey lo hacemos? Cuando lo que dice el rey es contrario a la voluntad de Dios, eso nos pone a prueba. Hebreos 11:24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Hechos 12:21. Y tan temible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Entonces, vemos que Pablo y el autor de Hebreos toman como referencia, como autoridad, ¿qué cosa? La ley de Moisés. Ninguno de ellos dice que la ley de Moisés fue abolida. Al contrario, lo único que ellos dicen que fue abolidos fueron los sacrificios. ¿Por qué? Porque la profecía de los sacrificios se cumplió. Y la ceremonia que se hacía con la sangre de los animalitos, que era un símbolo del Cordero de Dios, como se cumplió, esa profecía no estaba más en pie. Y ahora el santuario terrenal, en el que se hacían esos sacrificios, tampoco estuvo en pie, porque se empezó a cumplir la profecía y, como Dios la ha anunciado, fue levantado un nuevo santuario, el verdadero santuario, el antitipo. Y en ese santuario empezó a oficiar ¿quién? Un nuevo sacerdocio. ¿Y quién es ese sacerdote? Jesús. Entonces, por eso nosotros, como Dios le mostró en el Evangelio, tendríamos que entender qué estaba haciendo Jesús al santuario, porque tendríamos que entender el Evangelio del Reino de Dios. Y todos los que esperaran pacientemente, y todos los que encontraran a Jesús, comprenderían la obra que Jesús hace en el santuario, porque comprenderían el Evangelio, y comprenderían lo que Jesús hace en el día de la expiación. Porque esa es la promesa de Dios. Habría un pueblo que nuevamente sería entendido. Y en Judas 1:9 es el versículo de memoria de la lección pasada, pero cuando el arcángel Miguel, un ángel, no Jesús, contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Y en Apocalipsis 15:13 es la última referencia a la ley de Moisés, a Deuteronomio 32, porque dice que todos los redimidos, antes que caigan las plagas, todos los que tengan sello de Dios, van a cantar el cántico de Moisés, siervo de Dios. Porque van a haber oído las palabras de la ley, como dice Malaquías 4. Acordados de la ley de Moisés, mi siervo, y el cántico de Moisés los habría ayudado a entender lo que estaba pasando, porque es una profecía que llega hasta los últimos días. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. ¿A quién está adorando? A Jehová. Al Dios fuerte, al Padre eterno, a la roca. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, porque Jehová va a estar reinando, porque se habrá predicado el Evangelio del Reino, y Jehová estará reinando en todos los que creyeron a sus palabras, en todos los que en ese tiempo ya habrán recibido el sello de Dios y tendrán el nombre de Dios y el Cordero escrito en sus frentes. Y fíjense que todo el Nuevo Testamento, en todo hasta el Apocalipsis, habla de Moisés. E incluso, cuando termina el Apocalipsis, se nos manda de vuelta a leer el cántico de Moisés, para que lo entendamos, porque es una profecía. Entonces, nunca en el Nuevo Testamento se habla de que fue abolida la ley de Moisés. Al contrario, como nos enseñó Jesús y como nos enseñan todas las palabras, se nos enseña que se está cumpliendo la profecía de la ley de Moisés, la que el pueblo de Dios tiene que entender
para poder guardar y recibir la bendición prometida. Por eso, estas palabras son verdad presente para el pueblo adventista, el pueblo que tiene que arreglar sus lámparas, porque a nuestras lámparas les pasó algo, y lo hizo el hombre de pecado cuando dio muerte a los 2 testigos. Porque después de arreglar nuestras lámparas y comprender la verdad, recién ahí podríamos volver a profetizar como lo hacían los miembros de la iglesia primitiva, con los 2 testigos estando vivos en nuestras manos. Porque no podemos profetizar con los cadáveres, tienen que estar vivas las escrituras, habiendo resucitado, como Moisés. Y las reglas son claras. ¿Por qué Dios llama a sus 2 testigos? Para que hagamos lo que Él nos enseñó a hacer. No se tomará en cuenta un solo testigo, Deuteronomio 19:15. A la ley, al testimonio, si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Entonces, cuando leemos las palabras del Nuevo Testamento, ¿qué tenemos que hacer? Si no dice conforme a la ley, al testimonio de los profetas, es porque esas palabras no vienen de Dios y al que las escribió no le había amanecido. No son palabras de Dios. Y así podemos separar la verdad del error en las palabras de la Biblia católica, para que los 2 testigos vuelvan a la vida, para conocer la verdad, para que nuestras lámparas se iluminen correctamente. Porque como dice Pablo, los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Pues Dios no es Dios de confusión. La confusión viene de Babilonia. Y en Apocalipsis 11 se nos habla de lo que haría su pueblo para poder profetizar de nuevo, y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio. Los observarán, porque tienen que entender la verdad, tienen que arreglar sus lámparas. Los van a escudriñar diligentemente, van a probar a la ley del testimonio de los profetas todos los testimonios del Nuevo Testamento, y no permitirán que sean sepultados. Y mientras tanto, los moradores de la tierra, a los que ayudó la mujer, todos los protestantes se regocijarán sobre ellos, porque todas las naciones habrían bebido el mismo vino, y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio, entró en ellos espíritu de vida. Después de este estudio diligente de los cadáveres, vuelven a la vida. Entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies. Y ahora sí, esas lámparas empiezan a iluminar bien, y ese pueblo, todos los que estudiaron los cadáveres y arreglaron sus lámparas, pueden profetizar de nuevo. Y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube. ¿A dónde? Simbólicamente, el cielo es el reino de Dios. Llega a la cima del monte Sión. Y los enemigos se van a dar cuenta de que algo pasó con ellos, porque van a empezar a resplandecer, y sus enemigos los vieron. Y como dijo Jesús, y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. ¿Por qué? Porque ese pueblo ve las señales de los tiempos, que le anuncia que llegó el tiempo de la última generación, y Jesús viene en esa generación, y que tienen que prepararse. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y ahí se cumple la visión, la promesa de Dios al pueblo adventista, porque esto se tiene que cumplir. Y el pueblo adventista tiene que tener fe en las promesas de Dios. Como dice Elena, Dios me ha mostrado el camino que el pueblo adventista ha de recorrer en viaje a la santa ciudad, así como la rica recompensa que se dará a quienes aguardan a su Señor cuando regrese de las bodas. En el comienzo del sendero, detrás de los que ya andaban, había una brillante luz que, según me dijo un ángel, era el clamor de medianoche que despertó a las vírgenes dormidas. ¿Y qué pasó con las sensatas? Empezaron a recorrer el camino. Esa luz brillaba a todo lo largo del sendero y alumbraba los pies de los caminantes para que no tropezaran. Delante de ellos iba Jesús, guiándolos hacia la ciudad, por la senda angosta, como saber en Hebreos. Y ellos iban siguiendo a Jesús en ese camino, puestos los ojos en Jesús. Y si no apartaban los ojos de él, iban seguros. ¿Y qué va a pasar al final de toda esa prueba? Porque van a llegar al final del camino, van a recibir el sello de Dios, van a predicar el mensaje de los 3 ángeles en fuerte pregón. Algunos van a pasar ¿por dónde? En el lugar donde el camino está manchado con sangre. Van a ser mártires,
pero van a ser resucitados en la resurrección especial, probablemente junto con Daniel, y van a ver venir la nubecita. Y se dirá en aquel día, aquí este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová, a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Y esa es la promesa de Dios para el pueblo adventista, ¿no? Y esa tiene que ser la esperanza y la fe del pueblo adventista. Y va a ser la fe de todos los que recorran el camino y sus lámparas no se apaguen. Entonces, como vemos, el Nuevo Testamento reafirma a Moisés, a la ley de Moisés, los salmos, los profetas, porque es el testimonio de los apóstoles que basaban su fe en las escrituras del Antiguo Testamento. ¿Cómo ellos iban a negar las escrituras, que eran la lámpara que guiaba sus pies? No podían. Entonces nosotros tenemos que estudiar esas escrituras para comprender cuál es la verdad. ¿Sí, Ricardo? Sí, perdón. Viste que el capítulo 11 habla, antes de empezar a hablar con la bestia esta que asesina a los dos testigos, la bestia que sube el abismo, la primera parte habla de una profecía que tiene que ver con una vara de medir del santuario, y que esa vara de medir del santuario, Dios le dice que mida solamente toda la parte del tabernáculo propiamente dicho, es decir, el lugar santo y el santísimo. ¿Por qué? Porque la parte del atrio es entregada a los gentiles por 1260 años. O sea, esa profecía de 1260 años, ¿cuándo se cumple? Porque, o sea, tengo clara la otra, la que habla de los dos testigos de la 1260, que la relaciono en paralelo con la de Apocalipsis 12, con la esposa de Dios, del Cordero, ¿no? Pero acá esta de 1260, ¿cuándo comienza? ¿En el 538? No. Ya me parecía que. Eh, ¿Cuándo es Dios, entregado a los gentiles? Dios Digamos, A ver, vamos justamente a repasar esto. Entonces, ¿qué pasó? En Pentecostés, los discípulos empezaron a entrar al reino de Dios, al templo de Dios, ¿no? A la ciudad de Dios, porque empezaron a entrar por las puertas de la ciudad de Dios, como Dios nos dice en el Apocalipsis 22, porque el que lava su ropa en sangre del Cordero puede entrar por las puertas de la ciudad de Dios para comer, ¿qué cosa? El fruto del árbol de la vida. Entonces, los miembros de la iglesia primitiva en Pentecostés empezaron a entrar por esa puerta y empezaron a comer, ¿qué cosa? El fruto del árbol de la vida, para tener vida eterna. Porque el que come el Cordero de Dios, el que come la cena de Pascua, tiene vida eterna, tiene vida. Ahora, a ese pueblo, que era el lugar santuario de Dios y la ciudad de Dios, que Dios estaba construyendo la cima del monte Sión sobre la piedra de ángulo de su templo, a esa ciudad, a la iglesia primitiva, hollaron los gentiles durante 42 meses o 1260 años. ¿A partir de cuánto empezó a ser perseguida? Y cuando Dios la levantó, como dice Apocalipsis 12, cuando vio el dragón que había sido echado del cielo, porque había sido vencido, persiguió a la mujer, a la cual Dios llevó al desierto por 1260 años. Entonces, estos 1260 años en que el dragón persiguió a la mujer, porque la mujer y la ciudad de Dios es la misma cosa, es el símbolo de lo mismo, porque la ciudad de Dios es la Nueva Jerusalén, es la esposa del Cordero, es un símbolo. Entonces, estos 42 meses son 1260 años en los cuales el dragón persiguió a la mujer y los gentiles hollaron la ciudad santa. ¿Hasta qué? Hasta que lograron echarla por tierra, hasta que lograron derribar al antitipo de Jerusalén y el templo. Como Nabucodonosor logró derribar el templo de Jerusalén y la ciudad de Jerusalén y después tuvieron que ser reedificadas, lo que echaron por tierra los gentiles fue ¿qué cosa? El lugar santuario de Dios, la ciudad de Dios, la iglesia de Cristo, la verdadera iglesia de Cristo. O sea que estas tres profecías van de la mano. Es lo mismo, claro. O sea,
Ah, está bien, está bien. Y, Yo o ¿ves? sea, el otro día me quedó claro lo que es todo el santuario, la diferencia con el tabernáculo propiamente dicho, digamos, el que sería el lugar santo y el santísimo y el atrio. Eso me Ajá. quedó claro. Pero lo que no me había quedado claro es eh, eso, lo de la vara de medir, que mida solamente, digamos, la parte del tabernáculo propiamente dicho, Los que y el están en la tema de casa de los Dios. gentiles. Claro, Claro, fíjate, sí se aquí entiende. los que entran por la puerta ciudad de Dios, a los Claro, vencedores, a los que son parte, siguen siendo, cuando descansan o durante en vida la última generación, siguen siendo parte de la iglesia de Dios. Y Jesús confiesa claro, sus nombres. Entonces, esa ciudad, la Jerusalén, que es símbolo del pueblo de Dios, de la iglesia de Dios, la Nueva Jerusalén, fue hollada y perseguida durante 42 meses, hasta que fue echada por tierra. claro. Y en ese periodo, como dice el versículo 3, los dos testigos profetizaron a manos de ellos por 1260 días de vuelta, 42 meses, vestidos de silicio. Y cuando terminó su testimonio, 1260 días, cuando Roma terminó de asesinar a los miembros de la iglesia primitiva y echó por tierra la ciudad de Dios y el lugar santuario de Dios, también dio muerte a los dos testigos. Vamos Claro, a sí, verlo sí, sí. gráficamente. A ver. Y, y todo eso termina en el año 1291, Claro, que es después con la muerte de los valdenses. cuando Roma termina de asesinar al remanente de la iglesia primitiva. Entonces, por eso Jesús nos dice que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahora vamos a ver un poco acá. ¿Dónde lo teníamos? Y a mí me quedó claro, no sé si, bueno, vos lo querés ejemplificar. Con el cuadro está bueno. No, lo repasamos. A ver. Entonces, como dice Apocalipsis 12, el dragón se fue a hacer guerra contra la iglesia de Cristo. Lo que había anunciado Dios por medio de Daniel sería el tiempo de la ira, que llegaría a su final en 1798, porque comenzó el 723, y después que llegara a su fin el tiempo de la ira, llega el tiempo del fin, en el tiempo que estamos nosotros. Ahora, el año 31, en Pentecostés, empieza el ministerio de Jesús y empieza a edificar el lugar santuario de Dios, su iglesia. Y ahí empieza a ser perseguida. Entonces ahí viene la predicación, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios. Y el dragón empieza a perseguir a la mujer, que es un símbolo, es una ciudad. Como la mujer del dragón es la Gran Babilonia, la mujer pura es la Nueva Jerusalén, la ciudad del Cordero, la ciudad que es perseguida y hollada por los gentiles. Pero esta ciudad es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo donde en el desierto. Entonces, ahí empieza el tiempo, los 1260 años donde la iglesia es sustentada en el desierto y por supuesto ese pueblo testifica con los dos testigos en sus manos. Y aunque Roma crea la Biblia católica en el siglo IV, ellos siguen teniendo la verdadera Biblia. Y Roma quiere matarlos para poder destruir esa Biblia y acabar su testimonio. Entonces, la iglesia es sustentada ese tiempo y también, durante el mismo tiempo, ellos hollarán a la ciudad santa 42 meses, o sea, el mismo periodo, 1260 años. Y ahí los dos testigos son los que profetizan en manos de la iglesia primitiva, porque ese es el periodo, de eso está hablando, de ese periodo. Y ese periodo se va a terminar cuando después venga Éfeso, venga Esmirna, hasta que se para la persecución y viene el tiempo de la hora del hombre de pecado, viene el tiempo de Jezabel, disfrazada de iglesia, en Tiatira, y ahí, en el año 380, después de llegar a conocer las profundidades de Satanás por tener la doctrina de Jezabel, los apóstatas muestran cuál es el fruto de tener esa doctrina y llegar a conocer las profundidades de Satanás y buscan asesinar a sus hermanos. Y recién aquí en 238, el nuevo hombre de pecado se convierte también en porno pequeño porque tiene el propolítico. Y ahí empiezan otros 1260 años, los de reinado del porno pequeño, como
cuerno de la bestia romana, como poder político. Porque como hombre de pecado, empezó acá el 325, y su reinado va a terminar en la sexta plaga. Pero como gobierno pequeño, gobernó por 1260 años, y después en el tiempo al fin va a ser de nuevo rey, va a tener poder político, como anuncia la profecía. Pero el tiempo en que fue perseguida la iglesia primitiva y Dios se la sostuvo, y ellos testificaron, profetizaron con los 2 testigos, fue este periodo, que duró hasta que fue exterminada la iglesia del desierto, y la verdad el lugar santero de Dios son echados por tierra. ¿Ves? Eso es lo que hay que reedificar, pero primero hay que recuperar el conocimiento de la verdad, y hay que arreglar las lámparas. Los 2 testigos tienen que volver a la vida para que ese pueblo pueda entrar por la puerta estrecha y empezar a recorrer el camino angosto, y llegar a vencer, y después iluminar la tierra con la gloria de Jehová. Entonces por eso hay un orden en las cosas que tenemos que hacer, y Dios le mostró a Elena que nuestro primer trabajo era recuperar el conocimiento de la verdad echada por tierra, para que los lugares desolados pudieran ser reedificados. Entonces ahí están los 2 periodos distintos de 1260 años, el del corno pequeño y el tiempo en que Dios sostuvo a su iglesia en el desierto. Y mientras tanto fue perseguida y huyada por los gentiles hasta que le echaron por tierra. Y los gentiles no quieren que nadie vuelva a encontrar esa puerta que se encuentra abierta, para que todos estén en el atrio adorando al Dios de las fortalezas, quien nació el 25 de diciembre, Abal. Ese es el tema. Y el pueblo de Dios tiene que recuperar el conocimiento de la verdad, tiene que ver cuál es el camino, tiene que lavar sus ropas en la sangre del Cordero, tiene que entrar por las puertas de la ciudad de Dios, tiene que comer del fruto del árbol de la vida, para llegar a tener escrita la ley de Dios en la mente y el corazón, para llegar a ser un pan puesto en la mesa de los panes y levadura, que refleje plenamente la imagen de Jesús. Y recién ahí puede recibir la lluvia tardía, y como parte de la esposa del Cordero, ir a la batalla, porque en el día de la batalla el espíritu de la esposa tiene que decir ven. Entonces avanzamos hasta el final y llegamos al tiempo en que va a haber una esposa, pues estamos en la Odisea y tenemos que llamar a nuestros hermanos, porque va a llegar el día de Jehová después que termine el día de la expiación, pero primero viene el día en que se cierra la puerta para las vírgenes insensatas, y Jesús confiesa nuestro nombre. Pero cuando llegue el día 11, pasa el día de la expiación, llegue el antitipo el día 11, el calendario levítico, ahí empieza el día de la batalla, y ahí el espíritu y la esposa tienen que decir ven, porque la que va a la batalla es la ciudad que fue hallada, la Nueva Jerusalén, que de vuelta está en pie. Y ahora una esposa y el espíritu de la esposa dicen ven. Y después de toda esa batalla va a venir Jesús. Al final del tiempo de angustia. Porque la Nueva Jerusalén es la esposa del Cordero. Entonces, esa iglesia follada iba a ser levantada de nuevo y va a iluminar la tierra con la gloria de Dios. Por eso el espíritu y la esposa dicen ven, como dice la profecía. Porque tiene que haber esposa. Y esa esposa es la Nueva Jerusalén. La ciudad que fue hollada por 1260 días, fue echada por tierra, pero después fue levantada de nuevo, fue reedificada, porque el lugar del santuario de Dios y la ciudad de Dios tienen que ser reedificados, y tiene que haber 144.000 columnas en el templo de Dios, que van a ser las primicias de la esposa del Cordero, que van a ir con el Cordero a la batalla, van a ser el especial tesoro de Jehová, la esposa del Cordero, en el día en que Jehová actúe. Esa es la profecía. Una pregunta. Sí. Esta Nueva Jerusalén es la que vemos en el Clamor de Medianoche, en el libro de la hermana Elena de White. También, o sea, ahí es como que tengo se me superponen cosas, porque la Nueva Jerusalén, esta de que estamos hablando, de la que fue hollada por 1260 días, esta Nueva Jerusalén, son los 144.000. La Nueva Jerusalén es la esposa del Cordero. Bueno, está bien, pero porque después, cuando estamos hablando de la segunda venida de Cristo, después del milenio, y que vuelve, aparece de nuevo en escena esta figura de la Nueva Jerusalén que desciende a la tierra, digamos. No, pero eso no es en la segunda venida, eso es antes. Ahora vamos a verlo, lo repasamos.
A ver, Entonces, cuando se habla de, o sea, que después del milenio, ¿qué es lo que viene a la tierra? ¿No vienen todos los redimidos? Y eso no es la nueva, no es la Jerusalén definitiva, la que queda acá en la tierra. no, esa es una interpretación errónea del pueblo adventista. A ver, vamos a Apocalipsis 22, 17. Bueno saberlo. A ver. Fíjate qué dice. Fuerte pregón. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. ¿A quién? Fíjense, tiene que haber esposa. Solo 144.000 que, como dice Jesús, tienen el nombre de Dios y el Cordero y de la ciudad de Dios escrita en la frente. Al que venciere le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de sí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén. Entonces, ¿cuál es la ciudad de Dios? La que está puesta sobre la cima del monte Sión, la Nueva Jerusalén. Y ellos ya llegaron a la cima del monte Sión, entraron por las puertas y son parte de la esposa, y Jesús los confesó en las bodas como parte de su esposa. Y ahora van a la batalla y dicen, ven, ¿a quién? Al pueblo que está en Babilonia, como dice Daniel 12. ¿Ves? Y ellos tienen que salir de Babilonia y entrar por las puertas de la ciudad de Dios para poder comer del fruto del árbol de la vida y beber del agua de la vida gratuitamente. Por eso Apocalipsis 14:12 dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Los 144.000 ya entraron. Ahora el llamado es a quién, al pueblo está en Babilonia. Salgan de Babilonia, corran a Jerusalén y entren por las puertas de la ciudad de Dios. Pero primero tienen que lavar sus ropas en la sangre del Cordero. Tienen que pasar por la fuente. Están adorando a la cruz. Están adorando al altar, al sol. Y tienen que ver que ese no es Jesús. Tienen que salir de ahí. Tienen que lavar sus ropas en la fuente, la sangre del Cordero, ser vestidos de vestiduras blancas y entrar por las puertas de la ciudad de Dios. Para comer, ¿qué cosa? Del fruto del árbol de la vida, para tener vida y para beber del agua de la vida gratuitamente, para comer la cena de Pascua y ser transformados en imagen de Jesús, ser puestos en la mesa de los panes de proposición, ser parte de la iglesia triunfante. ¿Ves? Entonces, ¿esto ocurre dónde? Durante el fuerte pregón. Y puede entrar por la ciudad de Dios. Los 144.000 entraron, como Dios les mostró en la en su primera visión. Al final del camino entraron. Ahora, ¿qué pasa con el resto del pueblo de Dios? Tiene que entrar por las puertas de la ciudad y el templo de Dios para comer del árbol de la vida y beber del agua de la vida gratuitamente, comer la cena de Pascua y ser transformado en imagen de Jesús, en panes y levadura. Y esto ocurre durante el fuerte pregón. Ahora, ¿cuándo desciende la ciudad de Dios? Vamos a Apocalipsis 14. 1. Después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte Sión, y con él 144.000 que tenía el nombre de él, su padre, escrito en la frente. Todos estaban simbólicamente en el cielo, pues por eso simbólicamente se lo llaman reino de los cielos. Estaban con Dios en la cima del monte Sión y con el Cordero. ¿No? Son parte del templo de Dios. Y ellos tienen que descender a la batalla. Entonces, en Apocalipsis 18 se ve que descienden del cielo. Después de esto vi a otro ángel, a otro mensajero, descender del cielo con gran poder, y estos son los 144.000. Y la tierra fue alumbrada con su gloria, con la gloria de Jehová, con el poder de la lluvia tardía, porque la gloria de Jehová se va a ver en ellos. Y van a clamar con voz potente. Y Dios va a decir, salgan de ella, pueblo mío. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Ahora, esta misma escena la vemos después repetida en Apocalipsis. 21. Entonces, Apocalipsis 20 muestra lo que va a pasar en el milenio. Y después Apocalipsis 21 vuelve al momento del fuerte pregón. Entonces, Apocalipsis 21:1 tiene que ser el último versículo de Apocalipsis 20. Pero lo pusieron acá para despistar, para hacer futurismo. Esto es obra de los lobitos. Ahora, porque vamos a Apocalipsis 21:2, porque ahí empieza la nueva visión. Porque la visión de Juan es cuando él ve simbólicamente a la Nueva Jerusalén que desciende con Jesús a la batalla. Ve lo que pasa en Apocalipsis 18:1. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la Nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Entonces, ¿cuándo pasa esto? Después de las bodas. ¿Y quién desciende?
Jesús y la esposa, porque la esposa tiene que decir ven, el espíritu y la esposa tienen que decir bien, ven. Y acá Jesús desciende con los 144.000. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. ¿Por qué? Porque los lugares asolados fueron reedificados. Y esta ciudad simbólica, que son los 144.000 que ascienden con el Cordero, son el templo de Dios. Los lugares asolados que fueron reedificados porque estos 144.000 son columnas del templo de Dios. Y aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, que va a la batalla, a llamar al pueblo de Dios a salir a Babilonia, a entrar por las puertas de la ciudad. Y él morará con ellos, y ellos serán su Dios, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las cosas primeras pasaron. Y el que estaba sentado... Perdón. Sí. Vos seguís hablando del fuerte pregón, por lo que veo. Sí, sí. No estás hablando o sea, después del milenio. No. Pero acá ya está hablando de que no hay más llanto, no hay más dolor, y es como que eso... ¿Cómo? Esa es la promesa. Pero fíjate, hay que seguir leyendo. Pero esa promesa no es para después. No es para después del fuerte pregón. Seguro. Pero este es el mensaje de Dios cuando desciende la esposa. Espera que lo veamos completo. Bueno. ¿Ves? Dale. Porque este es el mensaje de Dios. ¿Ves? Sí, yo no dudo que sea un mensaje de Dios. Lo que pasa es que pero espera. Es el mensaje del espíritu de la esposa. Vas a ver, mira. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las cosas primeras pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Yo las voy a hacer nuevas. Porque todavía tiene que hacer nuevas cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Ahora, pero si esto es después del milenio, ya está. O sea, porque cuando el espíritu y la esposa llaman, el que tiene sed tiene que tomar gratuitamente el agua de la vida. Entonces, cuando desciende del cielo a Ciudad de Dios y se hace esta promesa, todavía hay gente que tiene que tomar del agua de la vida. Y está en Babilonia. Y por eso se dice, el que venciere. Y este es el llamado a quién, al pueblo que está en Babilonia. Porque ya hay 144.000 vencedores. El que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Porque todavía no vencieron. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas, llenas de las 7 plagas postreras. Porque fíjate, entonces de este modo Dios nos muestra, miren, esto ocurre antes de que caigan las plagas. Porque la ciudad de Dios desciende del cielo de Dios teniendo la gloria de Dios y no cayeron las plagas, porque todavía hay personas que tienen que vencer y tienen que oír el mensaje. Vino entonces a mí unos 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras. Y después se nos muestra, como en Apocalipsis 15, que después de que haya vencido la gran multitud, todavía las tienen y después las empiezan a derramar. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero, la que va con el Cordero a la batalla. Por eso dice, yo te voy a mostrar qué cosa. La desposada, porque es un símbolo de la esposa, del Cordero, que tiene que ir con el Cordero a la batalla a llamar al pueblo que está todavía en Babilonia. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, simbólicamente la cima del monte Sión. Y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, desciende a la batalla, teniendo la gloria de Dios. Porque en ella se cumple la promesa de Isaías 60. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Y entonces desciende
con Jesús a la batalla teniendo la gloria de Dios, porque estaba en la cima del monte Sión y ahora desciende para iluminar la tierra con la gloria de Dios. Y su fulgor era semejante al de la piedra preciosísima, como piedra jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y las puertas 12 ángeles, y nombres escritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel, porque es una ciudad simbólica. Y la ciudad es medida. Pero quedemos al final de lo que le dice Juan. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, etc. Y 21-21, las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era una perla, y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como el vidrio. Ahora, ¿por qué? ¿Qué dice? ¿Qué quiere decir eso? Son todos símbolos. ¿Qué quiere decir que las calles son de oro puro? Porque esos son los caminos de Dios, los caminos por los que anda el pueblo de Dios. Y el oro puro es el oro refinado en fuego que Jesús promete vendernos. Todo esto tiene un simbolismo, porque el que anda por esos caminos es el que tiene oro refinado en fuego en el corazón. Y todos los caminos de Dios son parte de su ley, de su amor, su carácter. Y eso significa que los que andan en ese camino aman a Dios y aman a sus hermanos. Y sigue diciendo, y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene ciudad de sol, ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero su lumbrera. Y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella. ¿Por qué? Porque hay que salvar todavía. ¿Quién ilumina la tierra con la gloria de Dios? La iglesia triunfante. Y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta es la que desciende del cielo de Dios. ¿A qué? A llamar a sus hermanos. Y fíjense lo que dice el versículo 14. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Porque fíjense que esta es una ciudad, un templo construido con piedras vivas. ¿Y la piedra del ángulo quién es? Jesús. Y sobre esa piedra del ángulo, ¿qué fueron puestos? Los 12 apóstoles. Y sobre ellos otras piedras vivas. ¿No? Porque esta es una ciudad simbólica que representa al pueblo de Dios. Es la ciudad santa que fue hollada por ¿cuánto tiempo? 42 meses. Porque empezó a ser edificada con Jesús y después con los apóstoles. Y después con todos los miembros de la iglesia primitiva que vencieron, ¿no? Y fueron fieles hasta la muerte. Porque son parte de esa ciudad. Y ahora nosotros también somos puestos como parte de esa ciudad. Entonces, ¿cuándo la esposa va a la batalla? Porque esta es la esposa. Es la ciudad vestida de sol, que aparece en Apocalipsis 12. Es la mujer vestida de sol que tiene una corona de 12 estrellas. Y son el nombre de las 12 tribus de Israel. Y el cimiento son los nombres de 12 apóstoles. Y la piedra del ángulo es el Cordero. La piedra del ángulo, el templo de Jehová. Entonces, esto es un símbolo, esta es una profecía simbólica y nos muestra que justamente esta ciudad va a descender del cielo de Dios teniendo la gloria de Dios antes que sean derramadas las 7 copas de la ira de Dios, porque la tierra tiene que ser alumbrada con la gloria de Dios. Entonces nosotros estamos acostumbrados a cosas que nos dijeron, que esta ciudad desciende del cielo después del milenio, que es una ciudad que Jesús fue a edificar al cielo, que Jesús, hasta que no la edifique, no viene a buscarnos. Son cosas, interpretaciones erróneas de las palabras de Jesús. Pero la realidad es que esta ciudad es simbólica y representa a la esposa del Cordero, a la iglesia triunfante.
como lo representa la mujer vestida de sol, la que da a luz los hijos de Dios, porque los hijos de Dios son la simiente de esta mujer. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol. ¿Vestida de quién? De Cristo, resplandeciente como el sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. ¿Ves? Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento, porque Satanás quiere impedir que dé a luz. Y esta es la iglesia triunfante. Esta es la mujer vestida de sol. Esta es la Nueva Jerusalén. Bueno, por ahí es medio confuso. ¿Qué? No, está bien. Ahora me aclaró, o sea, puse todo este Apocalipsis 21 en el tiempo del fuerte pregón. Ahora, bueno, se derraman o sea, se acaba el tiempo de gracia también para los que están en Babilonia. Sí. Viene la abominación desoladora, que sabemos que es Satanás, y entonces ahora todos los redimidos, todos los que forman la esposa de Jesús, Jesús les advierte que tienen que salir, sí, porque viene lo que se llama la angustia de Jacob, porque sí, empiezan a salir los decretos para matarlos, destruirlos. Muy bien. Viene el tema del milenio, viene la fiesta de los tabernáculos, que sería la fiesta de la boda del Cordero, van al cielo, están 1000 años con él, y después, que hay otra batalla que no es la de Armagedón, ¿qué es lo que desciende del cielo y qué es lo que llena toda la tierra después? Otra vez lo mismo. ¿Es la misma esposa? No, para un poquito. A ver, después del milenio, ¿qué pasa? Viene la segunda resurrección. ¿Ves? Sí, seguro. Entonces vamos a Apocalipsis 20. Bien, no lo dije, pero sí. Satanás se reúne para la gran batalla final para destruir al pueblo de Dios, que es la Nueva Jerusalén. ¿Tiene ese nombre o tiene otro nombre cuando desciende del cielo para llenarla toda la tierra, digamos? No, porque la Nueva Jerusalén no va a llenar esta tierra. Porque va a llenar el cielo, va a estar en el cielo nuevo y la tierra nueva, no es la tierra. Esta va a ser deshecha. No, bueno. Entonces, ¿qué es esa batalla que hay final, que Dios hace descender fuego del cielo y destruye a Satanás y a todos los que tienen esa resurrección? Bueno, pero vamos a Apocalipsis 27. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto su prisión. Y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla. ¿Por qué? Porque ahí Dios resucita a todos los impíos y suelta a Satanás. O sea, porque simbólicamente está atado con la tierra, pero cuando haya personas para engañar, porque son resucitados todos los impíos, desde Caín hasta el último impío que no vivió en el tiempo de la última generación. Porque los que estuvieron en el día de la sexta plaga, esos no van a resucitar, pues ya saben lo que pasó, ya lo entienden. Ahora, pero los otros impíos vuelven a vivir. Lo que no saben qué pasó, porque no saben qué pasó en la batalla. Murieron y ahora se despiertan y Satanás los empieza a reunir, porque quiere hacer su última batalla, que no tiene sentido ya. Y el número de los cuales es como la arena del mar, porque cubren toda la tierra, todos los muertos de todas las generaciones. Y subieron sobre anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos. O sea, ¿por qué? Porque los que los juzgaron durante el milenio, con justamente a los que murieron, no son salvos, vienen con el Cordero. Vienen el Cordero acá. Y rodearon el campamento de los santos simbólicamente. Y la ciudad amada, porque la ciudad amada son los santos que vienen con el Cordero acá. No baja una ciudad, baja ¿quién? Dios con los redimidos. Y cuando Satanás hace eso, Dios ejecuta la sentencia y son echados en el lago de fuego, o sea, dejan de existir. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. Y serán atormentados, es parte de lo que metieron los lobitos. Porque esa es la muerte segunda, y no habrá más llanto ni clamor de dolor, no existe más eso. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, porque ahí Dios hace desaparecer toda esta creación, todo lo creado.
el cielo, la tierra, todo, y no existe más, porque todo lo que Satanás corrompió va a desaparecer, ¿eh? Y del cual huyeron la tierra y el cielo, todo este universo, todas las galaxias, todo lo que Dios creó para el hombre, desaparece. Y ningún lugar se encontró para ellos. Y ya está. Ahora vuelve atrás Claro, del milenio. yo Sí, me quedo con el nombre de la esposa que Dios le pone, que es la Nueva Jerusalén. Y claro. entonces, por eso, todos esos redimidos que están en el cielo, que son la esposa de Dios, yo los llamo la Nueva Jerusalén, pero bueno, Sí, ahora se llaman de otra manera. Es la Nueva ¿Eh? Jerusalén. Es la Nueva Jerusalén. Pero no es una ciudad Ah, física que desciende a la no, tierra, no, no, no. se Yo asienta en la hablaba tierra. de personas. Ah, sí. Es obvio que está bien, bueno. Está bien, pero está bueno porque aprendí por lo menos ahora, cuando lea capítulo 21, lo voy a analizar en profundidad para armar bien en mi cabeza, que yo lo necesito tener bien bosquejado. Que claro, hace una descripción de su amada esposa, a la cual se le adhieren los que salen de Babilonia, y dice lo que son, en realidad, son los que no se contaminaron con mujeres, tienen la verdad pura, están vestidas de vestiduras blancas, son los que están con Jesús en la batalla, y bueno, sí, llaman a todo el mundo a que salga de Babilonia. Claro, son los ángeles que predican el mensaje final, digamos, y se Seguro. acaba Los todo. primeros No hay son más los nada. 144.000. Porque Claro, Apocalipsis 3:12 Jesús le habla a los primeros vencedores y al que venciere, yo lo haré columna en el claro, templo de Dios. O sea, no es una está bien. columna y se queda. No, es una persona que es parte del templo de Jehová. No, ¿Ves? sí, eso está claro. Nunca más saldrá allí Está bueno. escribirse el nombre de mi Dios y, Bárbaro. fíjate cosa, el nombre de la ciudad de mi Dios. ¿Por qué lo va a tener escrito en la frente el nombre de la ciudad de Dios? Porque es parte de la iglesia triunfante, es parte de la esposa del Cordero, la Nueva Jerusalén. O sea, el vencedor es parte de la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén no es otra cosa que los vencedores, la cual desciende del Claro, eso. cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Entonces, fíjate, vamos a la profecía de Isaías 52 para tener los dos testigos. Vamos a Isaías 52, ahí Dios llama a despertarse a su pueblo. Isaías 52, acá está. Despierta, despierta, viste de poder, oh Sión, viste de tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque como está desnuda y esclava, porque nunca más vendrá a ti ese conciso ni mundo. Sacúdete el polvo, levántate y siéntate, Jerusalén. Suelta las ataduras de tu cuello, cautiva, hija de Sión, pues está cautivo. Porque así dice Jehová, de balde fuisteis vendidos, por tanto sin dinero seréis rescatados. Ahora, vamos un poco más adelante, porque este es el Evangelio del Reino de Dios. Isaías 52:6. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, y aquí estaré presente con ellos, los que son parte de mi templo, de mi ciudad. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina, que predica el Evangelio del Reino de Dios. Voz de tus atalayas alzarán la voz, juntamente darán voces de júbilo, porque ojo a ojo verán que Jehová vuelve a traer a Sión, a la cima del monte de Sión. O sea, lo que hacía en el tiempo de la iglesia primitiva, hasta que el lugar santuario fue echado por tierra, lo volverá a hacer. Cantad alabanzas, alegraos juntamente, soledades de Jerusalén, porque Jehová ha consolado a su pueblo. Porque esa es la promesa que lo va a pasar. A Jerusalén ha redimido. Entonces, ¿quién es Jerusalén en la profecía? Son los redimidos. Así es. ¿Ves? Bárbaro. Porque su Bueno, pueblo es el consolado, es el redimido. Jerusalén es la esposa del Cordero, los redimidos de Jehová. Por eso, como dice Pablo, esposos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para redimirla, para presentarse a sí mismo, ¿qué cosa? A una esposa pura, sin mancha. La Nueva Jerusalén. Por eso la Nueva Jerusalén es un símbolo. Es la ciudad de Dios, es la esposa del Cordero. Lo son los redimidos. Eso es lo importante. Es lo que teníamos que entender, porque así entendemos el Evangelio del Reino de Dios. Por eso, a los vencedores de la iglesia adventista, los 144.000,
van a ser las primicias de la esposa del Cordero de la última generación. Los primeros, con los que los lugares asolados van a ser reedificados, van a ser columnas del templo de Dios, y van a tener escrito a la frente el nombre de la esposa del Cordero, pues son la esposa, ya son los redimidos, son parte de Jerusalén. Hermoso. Ese es el proceso. Bárbaro. Bueno. Gracias, Cris. No, por favor. Entonces, bueno, espero que esto les haya servido, porque justamente estuvimos viendo en el Nuevo Testamento todas las citas que hay a la ley de Moisés, porque Dios es muy claro, ni una jota ni un tilde pasar la ley hasta que todo se haya cumplido, porque todo eso es una profecía que se tiene que cumplir, hasta que exista una esposa y haya una gran multitud que en el tiempo del fin sea parte de la esposa del Cordero. Esa es la promesa de Dios. Bueno.